Estamos reflexionando durante este año sobre temas relativos a la sexualidad, a la vida, temas difíciles, pero temas muy importantes. Y hoy vamos a reflexionar sobre esta gran verdad de nuestra fe, a saber que solo Dios es el dueño de la vida y de la muerte, y que por lo tanto solo Él puede disponer del inicio de la vida y del final de una vida. Porque la vida humana posee una dignidad, un valor que solo lo posee ella y no puede ser tratada como otras clases de vida, como la vida vegetal o como la vida animal. Cada vez que contemplamos a un niño recién nacido, nos sentimos sobrecogidos por el misterio y el milagro que cada nuevo hombre representa. Al verlo, al tocarlo, al abrazarlo, al empezar a jugar con él, pues comprendemos que ese bebé es mucho más que el producto de la unión de sus padres. Comprendemos que, aunque Él ha venido a nosotros a través de esa unión, de la unión de sus padres, sin embargo, el niño, la niña, viene de mucho más lejos. En realidad viene del otro, escrito con mayúscula, que nos ha creado y que nos ha dado el ser. El niño recién nacido es un misterio que nos remite al misterio escrito con mayúscula y que de este modo toca nuestro corazón, incluso hasta las lágrimas. Hace poco me decía un padre que cuando tuvo su primer hijo, una niña, al verla lloró de emoción. Porque uno dice, sí, es verdad que mi mujer y yo nos queremos, es verdad que nos hemos unido, es verdad, pero no, esto es mucho más. Esto es mucho más grande que cada uno de nosotros y que nosotros, ¿no? Ese es el misterio que nos remite al misterio escrito con mayúscula, es decir, al misterio de Dios. Por eso decimos que la vida humana tiene una dignidad especial. Decimos que tiene un carácter sagrado. Digno es todo aquello que por su propia naturaleza posee un valor, una nobleza y una excelencia que lo hacen valer por sí mismo y que prohíbe tratarlo como un bien intercambiable con otros bienes. Cuando uno tiene un billete de los euros que sean, pues lo puede cambiar por otros billetes que sumen lo mismo o por monedas que den lo mismo, porque ese billete no tiene una dignidad especial. No tiene un valor por sí mismo. En cambio, con la vida humana eso no es así. No la podemos tratar como un bien intercambiable con otros bienes o como un medio o un instrumento en vistas a conseguir un fin. Pues eso es lo que ocurre con la persona humana. Por eso decimos que la persona humana no tiene precio, ni en términos económicos, ni en términos de bienestar, ni en términos de progreso, ni en términos sociales, sino que, al contrario, ella es más bien la medida de valor para todas las cosas disponibles para el hombre. Es decir, las cosas valen en la medida en que sirven a la persona humana. Es la persona humana quien mide el valor de las cosas. Pero la persona humana no puede ser medida por las cosas y tratada como una cosa más. Cuando hablamos de la dignidad de la vida humana, en realidad lo que estamos diciendo es la dignidad de la persona humana. Dios creador ha confiado al hombre la administración de todo lo creado. Sin embargo, hay algunas cosas que ha querido proteger al máximo, salvaguardándolas de cualquier prepotencia o capricho. Y esas cosas que Dios ha salvaguardado al máximo
nosotros las llamamos sagradas. Son sagradas, como diciendo, ojo, que estas cosas para Dios son muy importantes y no se pueden tratar como si fueran una cosa más. Sagrado aquí significa indisponible, o sea, no disponible, algo de lo que no se puede disponer. Yo puedo disponer de mi coche, de mi casa, de mi silla, de mi pluma estilográfica, pero todo eso no tiene un carácter sagrado. Pero yo no puedo disponer de mi persona, porque mi persona sí tiene un carácter sagrado. Por lo tanto, sagrado significa algo que no puede ser tratado como un simple medio para obtener un fin, algo que exige de nosotros un respeto y una consideración porque es valioso por sí mismo y porque su realidad no es un producto nuestro, sino un bien que viene a nosotros de más lejos que nosotros. En este sentido decimos que la vida humana es sagrada. Si el hombre pudiera disponer a su propio gusto de la vida humana, entonces ésta se volvería calculable. Ya no sería digna, sería un valor de cambio en el mercado. Es decir, sería algo ya intercambiable con otros bienes. Pero la vida humana es digna porque no es una realidad abstracta, sino que es la realidad de cada persona humana singular. No existe la vida humana como algo abstracto. Existen las personas humanas. Y cuando hablamos de la vida humana, hablamos en realidad de las personas humanas. Y las personas humanas son sagradas. Por lo tanto, es de cada persona humana singular de la que decimos que es indisponible y que posee un valor único en el mundo. Todo ha sido creado para el hombre. Sin embargo, el hombre es la única criatura que Dios ha querido por sí misma. Esto hay que recordarlo, ¿sabéis? Dios ha creado las ballenas, los mosquitos, las serpientes, las gallinas, los ríos, los montes, las galaxias, las constelaciones, para el hombre, en función del hombre. Todo eso son medios, mal que les pese a los ecologistas, o a algunos ecologistas, son medios. El fin es el hombre. El hombre es la única criatura que Dios ha querido por sí misma. Y las demás criaturas, el universo entero, hablo de las criaturas materiales, el universo y con los seres vivos, Dios las ha creado en función del hombre, al servicio del hombre, para el hombre. Son medios para que exista el hombre. El fin es el hombre. Por tanto, la existencia de cada persona humana individual manifiesta una disposición divina particular, un acto libre de Dios por el que Él ha querido llamar al ser a ese rostro, porque cada hombre es un rostro, es decir, a ese ser singular y único que es cada hombre. Y ello comporta que no sea moralmente lícito disponer sobre ese ser como si fuera un ente más de la creación. Mire, usted puede disponer del oso panda, pues puede disponer perfectamente, pero de mi vecino no, porque mi vecino es sagrado y el oso panda no. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios, escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios. Todo es vuestro. Todo significa la creación entera, que ha sido creada para el hombre.
así como el hombre ha sido creado para Dios. El sentido de las cosas creadas es el hombre, es hacer posible la existencia del hombre. Como os decía antes, las galaxias, las constelaciones, el universo entero, el planeta Tierra, las plantas, los animales, encuentran su sentido en el hombre. Y el hombre encuentra su sentido en Dios. El hombre posee una relación directa e inmediata con Dios, cada hombre. Relación que acontece en el santuario de su conciencia, de su corazón, y que es la propiedad exclusiva del ser personal. Y por eso la persona humana a la que Dios habla en su corazón, cosa por cierto que no hace con las ballenas, Dios no habla al corazón de las ballenas, aparte que las ballenas no tienen corazón en el sentido bíblico de la palabra, que no es el sentido anatómico, no son seres personales. Entonces, la dignidad de la persona humana se ve en eso, en que es un ser que posee una relación directa e inmediata con Dios. Dios habla a cada ser humano. ¿Y dónde se escucha su voz? En lo que llamamos la conciencia, o la Biblia llama el corazón. Entonces, por eso la persona es sagrada, por eso la persona no está a disposición de ninguna criatura, sino solo a disposición de Dios. Por lo tanto, cuando llegamos a la persona humana, amigo, hemos llegado a algo que es sagrado. La Sagrada Escritura no se cansa de afirmar que Dios es el único Señor de la vida y de la muerte. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio leemos: «Ved ahora que yo, solo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la vida y doy la muerte, hiero y sano yo mismo, y no hay quien escape de mi mano», dice el Señor. Por lo tanto, el que da la vida y el que da la muerte es el Señor. Hay un episodio muy bonito, lo conocéis, en el Antiguo Testamento, que es cuando en Siria, el rey de Siria tiene un general formidable que se llama Naamán, que es el mejor general que tiene, y ha contraído la lepra. Y entonces el rey de Siria está trastornado porque es el mejor general que tiene. Y una criada del rey de Siria era hebrea, era judía, y le dice: pues en mi tierra hay un profeta, el profeta Eliseo, hay un hombre de Dios que le puede curar. Y entonces el rey de Siria dice: pues solucionado. Le escribe una carta al rey de Israel y le dice: aquí te envío a mi criado Naamán, que está enfermo a mi general Naamán, está enfermo de lepra, haz el favor de curarlo. Y Naamán, con todo su séquito, se va allí al rey de Israel. Cuando el rey de Israel lee la carta, dice: ya está, mira, seguro que quiere hacerme la guerra. Está buscando un pretexto para hacerme la guerra. ¿Cómo voy a curar yo de la lepra? Si de la lepra solo puede curar Dios. Está buscando un pretexto, ¿veis? Dice eso. Ya sabéis la continuación del relato. Que va a Eliseo y, o sea, Eliseo se entera de que el rey ha rasgado las vestiduras y le manda un recado y le dice: ¿por qué has rasgado las vestiduras? ¿Es que tú no sabes que aquí hay un profeta del Señor? Envíame al general ese y verás tú. Y lo envía, y Eliseo le manda al general el criado y le dice: vete al río Jordán y lávate 3 veces y quedarás curado. Bueno, conocéis el episodio, no hace falta que lo cuente entero, ¿verdad? Bueno, pero lo he recordado por el siguiente detalle. Cuando el rey de Israel lee que el rey de Siria le está pidiendo que cure de la lepra, dice: quiere buscar un pretexto contra mí, porque eso solo lo puede hacer Dios. En aquel tiempo no había medicinas contra la lepra, ¿no?
porque el único Señor de la vida y de la muerte es Dios. La frase exacta que dice es: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y vida? Solo Dios puede dar la muerte y la vida. En el Apocalipsis, Cristo resucitado exclama con contundencia: no temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Por lo tanto, Cristo resucitado en el Apocalipsis habla diciendo: he estado muerto, ahora estoy vivo y soy yo el dueño de la muerte. Y por lo tanto, yo tengo la vida y la muerte, yo soy el primero y soy el último. Evidentemente, si Dios es el único Señor de la vida y de la muerte, cualquier pretensión del hombre de disponer según su arbitrio de la vida y de la muerte será un acto de idolatría. Será querer usurpar algo que le corresponde solo a Dios. Desempeñar un papel que no le corresponde a ningún hombre, puesto que corresponde solo a Dios. Y esto es lo que la Iglesia nos enseña en su doctrina sobre el aborto y la eutanasia. Nos dice: ojo, la vida humana es sagrada, por lo tanto nadie tiene derecho a suprimir una vida humana. Y por lo tanto, en cuanto se inicia una vida humana, eso es sagrado y no se toca. Eso es sagrado y no se toca. Tú no eres quien para decir si ese ser que está empezando a existir tiene derecho a existir o no. Tú no eres quien para decirlo, ni tampoco eres quien para decir: ese otro ser, el abuelito ahí cargado de años, ya ha vivido bastante, ya está bien, que cuesta mucho a la seguridad social. Vale. Nadie tiene derecho a hacer eso. ¿Veis? Ni aborto ni eutanasia. La enseñanza de la Iglesia sobre el aborto y la eutanasia arranca de esta verdad y exige de nosotros la humildad de reconocer que la vida y la muerte constituyen un misterio que está en manos del misterio con mayúscula, es decir, en las manos de Dios. Y el misterio no se nos da para ser entendido, sino para ser aceptado y reconocido, y para que a través de esta humilde aceptación nosotros aprendamos a adorar. Claro que es un misterio. Es un misterio porque a veces dos descerebrados se van de fin de semana y se queda ella embarazada, y ni se quieren ni tienen conocimiento ni el uno ni la otra. Y un matrimonio que son los dos una monería y que son dos personas cabales, a lo mejor, pues no les vienen hijos. Eso es un misterio. Pero el misterio se nos da para que aprendamos a ser humildes y a adorar. Y no para que empecemos ahí a manipular. Ese es el tema. Reflexionemos sobre el inicio de la vida y, por lo tanto, sobre la prohibición y la condena del aborto. La pregunta que a mí me parece más pertinente es esta: ¿cómo es posible que el aborto, que es algo tan contrario al corazón del hombre, haya llegado a ser considerado como un derecho? ¿Cómo es posible eso? Porque eso es una monstruosidad. O sea, que matar a tu hijo sea considerado un derecho. ¿Cómo es posible que hayamos llegado allí?
Hombre, los que estamos aquí, por la gracia de Dios, no hemos llegado. Por la gracia de Dios, ¿eh? Pero muchos millones y millones de personas están convencidas de que eso es un derecho que tienen. ¿Cómo es posible que algo tan contrario al corazón humano sea considerado por tantas personas un derecho? Pues yo creo que esto se debe a la creación y la difusión de una mentalidad que se basa en una determinada visión de la realidad. Y esa mentalidad está muy difundida en nuestro tiempo. Y claro, como está muy difundida, pues fácilmente uno absorbe esa mentalidad, porque es como la atmósfera que nos rodea, ¿eh? Uno la respira y a poco que se descuide, pues va introyectando, interiorizando esa mentalidad. Y una vez que la tiene interiorizada, pues ya le parece lo más normal del mundo que abortar sea un derecho. ¿Cómo es esa mentalidad? Voy a fijarme en 3 aspectos, 3 rasgos de esa mentalidad. Primer rasgo, es la mentalidad que considera que cada uno de nosotros es el dueño absoluto de sí mismo. De manera que nuestra vida nos pertenece de manera absoluta. Absoluto es una palabra que quiere decir desvinculado. Por lo tanto, que nuestra vida nos pertenece de manera absoluta quiere decir, nos pertenece de manera desvinculada. O sea, yo no tengo vínculos, no estoy atado a nada. Como no estoy atado a nada, pues el hijo que llevo dentro tampoco me va a atar. No, a mí no me ata nadie. El hijo que llevo dentro tampoco. O el hijo que ha salido de mis entrañas, si soy varón, tampoco me va a atar. Te pago el aborto. Pero a mí no me va a atar esa criatura de por vida. Mentalidad de que soy el dueño absoluto de mi vida y por lo tanto, y que mi vida no tiene vínculos que la aten. Mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Esta frase indica esta mentalidad, que curiosamente coincide con la mentalidad propia del capitalismo más salvaje. Porque el capitalista salvaje, ¿qué dice? Dice, la empresa es mía y hago con ella lo que me da la gana. Por lo tanto, si la quiero cerrar, la cierro. Y los obreros ya se apañarán. Y las familias de los obreros ya se apañarán. Es la misma mentalidad. Lo mío es mío y no tengo vínculos. A mí no me ata nadie. ¿Veis? La misma mentalidad. Esta mentalidad, evidentemente, denota un egoísmo atroz. Atroz. Y es absolutamente incompatible con el cristianismo. Absolutamente incompatible con el cristianismo. Jamás un cristiano dirá, mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Jamás. Porque un cristiano sabe que su cuerpo y su alma y su tiempo y su dinero y su empresa si tiene empresa y su coche si tiene coche son de Cristo, no son suyas, son de Cristo. Y por lo tanto, él no puede disponer de eso como le dé la gana, porque no es suyo, es de Cristo. ¿Veis? Pues veis, primer rasgo de esta mentalidad. Esto, soy el dueño absoluto de mi vida y por lo tanto no tengo vínculos que me aten. Segundo rasgo, considerar la vida como un proyecto diseñado por uno mismo y no como una vocación.
¿Qué diferencia hay entre proyecto y vocación? Pues hay como el día y la noche. Proyecto es que yo me siento y digo, vamos a ver, ¿yo qué quiero hacer en la vida? Hele ahí. Saco una hoja en blanco, pues yo quiero hacer esto. La vida como proyecto. Yo diseño mi vida. ¿Qué es la vida como vocación? La vida como vocación es que otro, escrito con mayúscula, que es el Señor, me dice, Fernando, tú, Pacura. Hombre, Señor, pero si yo quería hacer esto y iba a hacer mucho... que te he dicho que Pacura. Eso es la vida como vocación. O sea, si la vida es un proyecto, mando yo la diseño. Si es una vocación, Dios me llama, manda a otro. Dios me habla y me va diciendo cosas. Normalmente me lo dice a través de los acontecimientos de la vida. Me va diciendo, fulanito, fulanita, ahora te toca esto, ahora te toca lo otro. No lo has elegido tú, te lo dice el Señor a través de los acontecimientos. Eso es la vida como vocación. La mentalidad que está detrás del aborto, pues es que la vida es un proyecto, faltaría más, ¿no? Y que por lo tanto, pues uno no quiere aceptar nada que no haya diseñado él. Y si entonces ahora resulta que de momento mi novia me dice que está embarazada de mí, pues yo no quiero aceptar eso, porque yo no había contado con eso. Ale, que aborte. ¿Pero esto qué es? Claro, los hijos vienen no cuando tú quieres, sino cuando ellos quieren venir, por decirlo de algún modo. Porque no los hacemos nosotros, sino que vienen a nosotros a través de nosotros, pero de más lejos que nosotros. La mentalidad abortista no tiene este sentido del misterio, sino que es una mentalidad técnica. Entiende que un hijo lo hago yo, lo hacemos tú y yo, lo hacemos, pero eso es una monstruosidad. Se hace un barco, se hace una casa, se hace una mesa, se hacen las cosas, las personas no se hacen. Las personas se acogen cuando vienen a nosotros. Decir vamos a hacer un hijo es una burrada, porque un hijo es un misterio que viene a nosotros. Lo que hay que decir es, acojo el misterio que ha venido a mí. Pero hacerlo, hombre, eso es herir su dignidad. Cristianamente hablando, los hijos vienen siempre de Dios, que decide libremente crear a cada hombre a través de la unión de sus padres. Y la vida no debe considerarse ante todo como un proyecto personal, sino como una vocación, como una llamada que Dios dirige a nuestra libertad. A veces de manera sorprendente y hasta por caminos contrarios a su voluntad. Y aquí debo de recordar la carta de Sor Lucía Betruse, que os copié yo hace años y la dejé ahí, y supongo que algunos la tendréis por casa. Aquella monja bosnia que fue violada por los soldados serbios y que quedó embarazada. Una monja. Y entonces ella comprendió que Dios la llamaba vocación a cuidar de un hijo que ella no había querido y que había sido concebido mediante un pecado gravísimo.
una violación. Y escribió a su superiora pidiendo la dispensa para salir del convento y para entrar en el camino por el que Dios la llamaba de una manera misteriosa y contraria a la voluntad de Dios. ¿Veis? Eso es una católica de verdad. Sor Lucía razona como una católica de verdad. Hizo lo que tenía que hacer. Ella quería ser monja, había hecho sus votos. Pero, amigo, pues eso es entender la vida como vocación. Si la hubiera entendido como proyecto, habría dicho, yo mi proyecto es otro y esto me estorba y por lo tanto, etcétera, ¿no? Y tercer rasgo de esta mentalidad que está detrás del fenómeno, triste fenómeno. Los obispos nuestros lo han dicho, ya lo dijeron hace un año me parece. Me dijeron, el hecho espiritual más grave que ha ocurrido en España es que la gente ya dé normal el aborto. Ese es el hecho espiritual más grave que ha ocurrido en España. Eso indica que nuestra nación, pues en fin, espiritualmente ha bajado un montón. Un montón. Porque eso es una monstruosidad. Pero estoy reflexionando sobre por qué semejante monstruosidad pues se ha hecho evidente como la cosa más normal para multitud de personas. Tercer rasgo, pues es la mentalidad de creer que la realidad existe para que yo cumpla mis deseos. O sea, vamos a ver, ¿para qué existe el mundo? ¿Para qué existen las personas? ¿Para qué existe todo? Para que yo cumpla mis deseos, faltaría más. Esa mentalidad es la que está detrás del aborto. La mentalidad abortista forma parte de esa mentalidad más amplia de niños malcriados a los que no se les niega ningún capricho y a los que no se les impone ninguna ley. Y de esos hay así. También en las familias católicas, Mucho cuidado. Entonces, cuando se hace eso, cuando a los niños no se les niega ningún capricho, ni se les impone ninguna ley, ¿qué pasa? Pasa que sus deseos, lo que ellos desean, se convierten en una ley tiránica que hay que cumplir inexorablemente, porque no saben vivir con la carencia, con la falta de algo, ni saben aceptar la frustración. No, señor. Me tienen que dar lo que yo quiero y si no, pataleo y grito y lloro y no paro hasta que me lo den. Pero vamos a ver, la mentalidad abortista nace de aquí y es hermana de la mentalidad terrorista, porque son hombres y mujeres que piensan que lo que impide la realización de mis deseos puede ser destruido, porque solo tiene derecho a existir lo que satisface mis deseos. Yo quiero, pues lo que sea, una Euskal Herria independiente tal cual, y este dice que no, pues si hace falta matarlo, lo mato, porque mis deseos son sagrados. Yo tengo ahora el deseo de hacer un viaje por todo el mundo y me he quedado embarazada. Pues fuera esto, porque mis deseos son sagrados. Es la misma mentalidad. Pero esa mentalidad es la de los niños malcriados, a los que no se les ha negado nada. Claro, cristianamente hablando, la realidad no existe para satisfacer mis deseos,
¿Para qué existe la realidad? Para que yo aprenda a amar. No para que se satisfagan mis deseos, sino para que yo aprenda a amar. Lo cual, por cierto, no se puede hacer sin circuncisión de los propios deseos. Es decir, sin sacrificio de los propios deseos, porque amar es afirmar al otro, no matar al otro, que es lo que hace el aborto. El aborto mata al otro y se ha acabado el problema. Amar es afirmar al otro. Pero claro, si yo ahora me quería ir a dar la vuelta al mundo con mi novio y estoy embarazada, pues entonces, pues me tengo que fastidiar y acoger esa criatura que hay en mis entrañas. Así aprendo a amar. La mentalidad abortista posee raíces culturales muy hondas, porque refleja esta mentalidad que yo he descrito con estos 3 rasgos. Y estaréis de acuerdo conmigo en que esos 3 rasgos, esa mentalidad, la tiene muchísima gente, incluso gente de iglesia, muchísima gente tiene esa mentalidad. Pues claro, lo que voy a decir ahora es una obviedad. No podemos combatir una mentalidad solo en un punto, el aborto, sino hay que combatirlo en todos los puntos. O sea, vamos a ver, si uno es partidario del capitalismo salvaje, si uno cree que en este mundo que está en este mundo para realizar sus proyectos y que los demás existen para satisfacer sus deseos, bueno, pues si uno cree todo eso, será un milagro que no sea abortista, ¿eh? Pero un milagro. Porque lo coherente es que sea abortista. Claro. Si tú te crees que tú eres el dueño absoluto de ti mismo, que la realidad existe para satisfacer tus deseos, etcétera, ¿no? Que estás en esta vida para hacer tus proyectos, pues entonces tú te crees todo eso. Y después llegas al aborto y dices, no, horrendo crimen. Sí, efectivamente, es un crimen horrendo que nace de esa mentalidad que tú tienes. Por lo tanto, cambia la mentalidad, ¿eh? No vaya a ser que la vida te dé un susto y te des cuenta de que eres capaz de abortar o de hacer que otro aborte. Si no cambias la mentalidad, corres ese serio peligro. Este es el tema. Bueno, encima, esta mentalidad se refuerza con algunas mentiras que se dicen a propósito del óvulo fecundado, al que a menudo se considera, en contra de lo que es la verdad que nos enseña la biología, se le considera a veces como una especie de amasijo de células más o menos informe, como una especie de excrescencia del cuerpo de la madre. Eso se difunde por ahí, se difunde. ¿Se difunde para qué? Pues para no decirle a la mujer que va a abortar la verdad. La verdad es, vas a matar a tu hijo. Llevas en tus entrañas un hijo y vas a matarlo. Claro, eso es muy duro. Eso es muy duro. Pues para no decir eso, se dice, bueno, se inventan ahí palabras raras, y se da a entender que lo que tú llevas dentro ahora mismo es así como una especie de grano ahí, de cosa rara. La quitamos y ya está. No, estás matando a tu hijo. Y eso es lo que la biología nos enseña. La mayoría de las mujeres que abortan no creen que están matando a un hijo suyo. Creen que se están quitando una especie de cosa que se ha añadido a su cuerpo. Pero eso es rigurosamente falso. Y la ciencia lo muestra, pero vamos, de manera más que evidente. Ahora,
Yo lo que os digo es, quien no haya tenido la suerte de conocer a Cristo de verdad, de conocerlo experiencialmente, pues y viva en esta sociedad en la que estamos espiritualmente tan desastrosa, pues claro, pues en fin, pues será un milagro si no es partidario del aborto. Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Pero en fin, reflexionemos sobre esto último que os estaba diciendo, a saber, lo primero que hay que dejar bien establecido es el estatuto humano del embrión. La embriología confirma, más allá de toda duda razonable, que cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, cuando se produce la fecundación y se funden los núcleos de estas dos células, se constituye un nuevo ser vivo, el cigoto o embrión, que es único e irrepetible, que está dotado de una estructura biológica microscópica sexualmente determinada que lo cualifica como individuo perteneciente a la raza humana y lo hace capaz de vivir y de crecer por sí mismo hasta convertirse en un adulto. Eso científicamente está más claro que el agua. Yo sé que hay grupos de cristianos que van a rezar el rosario delante de las clínicas abortistas, de noche, cuando están cerradas. Me parece muy bien, porque todo lo que sea rezar, faltaría más. Pero sería a lo mejor más interesante, en vez de ir de noche, ir de día. Y no a rezar, a repartir a toda persona que entre a esa clínica un folletito bien hecho, diciendo, lo que usted lleva dentro es esto. Y si usted no lo toca, sale un ser humano. Usted no tiene dentro un grano, Usted tiene un ser humano. Si usted no toca eso, ya sabe usted que nace un ser humano. En ningún momento el óvulo fecundado puede ser considerado, hablo ahora desde un punto de vista biológico, como una simple prolongación o excrescencia del cuerpo de la madre, por lo que no es de su mera propiedad privada, ya que es claramente algo distinto, una unidad muy estructurada en la que ya están presentes las características futuras esenciales. No se trata de una célula indiferenciada, sino que lleva inscritos en su complejo código genético los factores biológicos determinantes de su cualidad humana, de su singularidad irrepetible y al mismo tiempo los pasos del intrincado proceso mediante el cual se irá desplegando esa realidad humana. Esa realidad humana, pues a lo mejor, yo qué sé, será la de un gran científico o pensador o músico o artista que nacerá de allí, ¿no? Claro, en ese momento es algo microscópico, pero ya está ahí inscrito todo. Ya está ahí inscrito todo. Si tú no lo tocas, eso va para adelante. Y de ahí saldrá ese ser humano. Por eso decimos el estatuto humano del embrión. ¿Qué es lo que nos enseña la Iglesia? La Iglesia no enseña que el óvulo fecundado es una persona humana. Eso no lo enseña la Iglesia. Lo que enseña la Iglesia es que debe de ser respetado con el respeto que se le da a la persona humana. ¿Por qué la Iglesia no enseña que el óvulo fecundado es una persona humana? Porque persona humana es un concepto filosófico muy complejo, muy difícil de manejar, y la Iglesia no quiere meterse en berenjenales que no le corresponden. Lo que le corresponde a la Iglesia lo hace.
y lo que le corresponde es enseñarnos que a ese óvulo fecundado hay que respetarlo con el respeto que se le debe a la persona humana. Punto. Es decir, la enseñanza de la Iglesia en este punto es de tipo moral, no es de tipo antropológico, ni filosófico, ni metafísico, ¿comprendéis? Es de tipo moral. Lo que la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, ve con toda claridad es que el óvulo fecundado, que para verlo tienes que emplear un microscopio, en fin, esa cosita tan chiquitita, 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 eso tiene que ser respetado con el respeto que se debe a la persona humana. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Conviene saberlo. ¿Y desde cuándo enseña la Iglesia esto? Desde siempre. Desde siempre. Por ejemplo, ya en la Didaché, que es un escrito cristiano del siglo II, pues ya desde ahí, hasta el Concilio Vaticano II, la Iglesia no ha dejado de enseñar nunca que el aborto es un crimen horrendo. Es un crimen horrendo. Y la condena cristiana del aborto es unánime. Por ejemplo, otro escrito del siglo II, la Carta Dioneto, ahí en ese escrito, que es un escrito muy bonito, por cierto, donde se habla de los cristianos, de cómo viven los cristianos, de las cosas que hacen los cristianos y de las cosas que nunca hacen los cristianos. Pues se dice, los cristianos, igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. En el siglo II, el Imperio Romano, se practicaba el aborto a base de bien. Es una de las causas de la decadencia del Imperio Romano, por cierto. Pero fijaros ya lo que escribían los cristianos, Los cristianos, igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Desde el siglo XV se ha vuelto de uso común en la moral católica la distinción entre aborto directo e indirecto. El aborto directo está totalmente condenado. El aborto indirecto está, en cambio, moralmente tolerado. ¿Qué se entiende por aborto indirecto? Lo explicó el Papa Pío XII el 26 de noviembre de 1951. Algunas de vosotras no habíais nacido, otras ya sí. Entonces, fijaos, leo las palabras de Pío XII. Porque si, por ejemplo, la vida de la futura madre, independientemente de las circunstancias del embarazo, exige una operación quirúrgica u otro tratamiento médico que puede tener como efecto secundario, de ninguna manera querido o procurado, pero inevitable, la muerte del feto, en este caso, este acto no puede caer bajo la denominación de ataque directo a la vida inocente. Con estas condiciones puede permitirse la operación, como otras operaciones médicas semejantes, presumiendo siempre que un bien de gran valor, como es la vida, está en peligro y que no es posible esperar hasta que nazca el niño ni emplear otro remedio efectivo. En ese caso, aplicar un tratamiento médico que producirá la muerte del feto no es un aborto, no es un pecado. Lo enseñó Pío XII ya en 1951. Hay que decir que en esto los avances de la medicina pues han sido una bendición, porque estos casos cada vez son más raros, son muy poco frecuentes y que muchas veces resulta clínicamente aceptable aplazar una terapia que produzca estos efectos o bien
anticipar la fecha del parto. En este sentido, los avances de la medicina pues han suprimido, no voy a decir por completo, porque claro, la humanidad es tan grande y hay tantas situaciones, pero en un porcentaje elevadísimo, pues estos casos. Por otra parte, hay que decir siempre que la mujer, la mujer embarazada, tiene derecho, no obligación, pero tiene derecho, si ella quiere, a arriesgarse, a retrasar el tratamiento para curarse ella, para permitir el nacimiento de su hijo. No está obligada a hacerlo, pero tiene derecho a hacerlo. Si no lo hace, no se le puede criticar. Y si lo hace, tampoco se le puede criticar. Aparte que no hay que criticar nunca, pero en fin. ¿Qué decir sobre las leyes que despenalizan el aborto? Pues una ley que favorezca el aborto es siempre una ley injusta e inmoral, porque consiente la muerte de un ser humano inocente que tiene pleno derecho a vivir. Algunos afirman que la despenalización no es de por sí injusta, puesto que la autoridad no está obligada a impedir siempre y de cualquier modo todos los delitos, cosa que por lo demás es una tarea imposible de realizar. Ahora bien, es evidente que los delitos que inciden de manera negativa en las bases de la convivencia social deben ser combatidos legalmente, ya sea para aniquilar el mal, ya sea al menos para contenerlo. En caso contrario, se crea un grave y fuerte desequilibrio en la misma justicia. Es incongruente que un ladrón de radiocassettes de coches se arriesgue a ir a la cárcel, mientras que el asesino voluntario de un niño no nacido quede impune, hombre. ¿Qué clase de sociedad estamos haciendo? O sea, que si uno me roba el radiocassette y lo pillan, puede que vaya a la cárcel. Ya me extrañaría que fuera, pero en fin, a lo mejor puede ir. Y si uno aborta, ¿no va a la cárcel? ¿Qué tipo de sociedad es esta? Las leyes que despenalizan el aborto, pues favorecen una mentalidad, y es la mentalidad que, por desgracia, además, hay personas que viven en esa mentalidad. Es que la gente, hay mujeres que van a abortar como van a la manicura o a la peluquería. Ah, pues no es un derecho que nos han dado. Claro, y eso es monstruoso. Es decir, aparte de lo monstruoso que es el aborto en sí, pero es que es monstruosa esa mentalidad. O sea, que para ustedes es lo mismo, ¿no? Bueno, lo mismo. Ir a la peluquería, a la manicura, o bueno, voy ahora a la clínica y nada, en un pispás me dejan arregladita y me hago mi viaje. Oye, eso es monstruoso, ¿eh? Y las leyes despenalizadoras del aborto, pues favorecen esa mentalidad. Toda ley inmoral plantea un grave problema de conciencia, y es que no hay que obedecerla, jamás. En ningún caso es lícito cooperar en la aprobación de la ley y en la aplicación de la misma ley. Y un cristiano, ante una ley inmoral, lo que tiene que hacer es objeción de conciencia. Es decir, yo tengo derecho a no ser obligado a participar en algo que es malo. Por lo tanto, como esto es malo, yo objeción de conciencia. Las leyes injustas no crean ninguna obligación para la conciencia, salvo la obligación de oponerse a ellas, es decir, de oponerse a ellas, de no obedecerlas y por lo tanto de hacer objeción de conciencia contra ellas. Cuando un hombre hace objeción de conciencia, tú dices, ahí hay un hombre. Cuando nadie hace objeción de conciencia, dices,
¿queda algún hombre? ¿O lo que quedan son apesebrados? Porque de siempre, de toda la vida, los hombres se han visto en que han sido capaces de decir yo no, cuando toda una sociedad ha dicho sí. Los hombres han dicho yo no. Claro, cuando alguien hace objeción de conciencia dices aquí hay un hombre. Y cuando no, nadie lo hace, pues dices aquí ¿qué hay? ¿Apesebrados? La Madre Teresa de Calcuta decía, la mayor amenaza para la paz no son los misiles y las bombas atómicas, es la difusión de la mentalidad abortista. ¿Y qué razón tenía? Porque vamos a ver, si el ser humano no está seguro en el seno materno, ¿dónde va a estar seguro? El seno materno es la cuna que Dios ha creado, Él personalmente la ha creado para colocar allí a las criaturitas recién creadas por Él. Hombre, si ahora resulta que cuando estoy en esa cuna me pueden matar, pues entonces, ¿qué lugar hay seguro para mí? Entonces, el seno materno se convierte en el corredor de la muerte. ¿Habéis visto esas películas del corredor de la muerte? Cuando en las cárceles de los países donde hay pena de muerte, pues se le dice a uno, la ejecución tal día. Y entonces ya lo ponen ahí en un corredor que es el corredor de la muerte. Pues cuando una mujer se cree que tiene derecho a abortar, pues el hijo que está dentro de ella está en el corredor de la muerte. Si tiene suerte, saldrá vivo, pero si no, será ejecutado. ¿Con qué derecho? Por eso la Madre Teresa decía eso con toda la razón del mundo. Y una cosa muy curiosa, las leyes sobre el aborto son las únicas leyes que legislan sobre un tema que nunca jamás afectará a los legisladores y que nunca jamás podrán ser criticadas por sus víctimas. Es decir, cuando en el Parlamento se discute una ley sobre la vivienda, pongamos por caso, esa ley afecta a todos los que la van a votar, porque todos tienen una vivienda. Y las víctimas de esa ley, los perjudicados de esa ley, podrán reclamar. Pero las leyes sobre la despenalización del aborto son las únicas leyes que nunca jamás afectan a los diputados y senadores que las van a votar. Nunca les afectarán a ellos. Y que además las víctimas de esas leyes nunca podrán reclamar porque estarán muertas. Ahora vamos a hacer una película ficción. Película ficción, me la invento yo. Imaginemos que por una máquina del tiempo especial que hay, se dijera, señores diputados y senadores, van a votar ustedes las leyes que dicen que abortar no es un delito. Pero sepan ustedes que en cuanto las voten, tendrán efecto retroactivo y que si sus madres, que en gloria estén, hubieran decidido que ustedes no nacieran, pues entonces, en ese momento, ustedes se morirán. Una película de ciencia ficción. ¿Os jugáis algo a que ¿qué saldría? ¿Qué saldría en la votación? Porque uno dice, con las veces que mi madre me dijo, bicho, bicho, que no sé de dónde ha salido, qué tal, qué cual. Mira, por si acaso, votemos que no, por si acaso. Quiero decir que la cara dura en este tema del aborto es impresionante, impresionante. Y decir cara dura es decir poco, pero en fin, por ser
caritativos. Y ahora os tenía que hablar de la eutanasia, pero bueno, pues no pasa nada, ya lo diremos en otra ocasión. Que el Señor nos conceda salir de la mentalidad que hay detrás del aborto. No participar para nada de esa mentalidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.